Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el ISER. Muchas gracias primero que nada al Centro de Estudiantes del ISER por organizar esta hermosa Semana de la Comunicación. Y nos encontramos aquí con Yara Mosaide y Luciano Lub, que nos van a contar un poquito sobre creación de contenido, estrategia de redes, un poco también algo de la época, ¿no? De las redes sociales y la comunicación en ellas. Primero las voy a presentar. Yara es periodista, politóloga de la UBA, comunicadora, estratega digital, creadora de contenidos y productora audiovisual. Su misión es simple: que los mensajes no se pierdan en el ruido, algo muy clave para esta época. Para eso coordina proyectos de comunicación en medios, ONGs y campañas políticas. Trabajó en medios como Cenital, Beba, Futurock, ONGs como Fundación Huésped, Asociación Minu y en la Agenda Socia. Además, participó en campañas electorales y proyectos de comunicación política para candidatos y organizaciones. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto con el apoyo de Media Party y Banco Mundial llamado Instrucciones para no desaparecer, Mujeres, IA y Resistencias. Un proyecto que investiga cómo la inteligencia artificial generativa se cruza con las brechas de género en el mercado laboral y el futuro del trabajo. Una mezcla de periodismo, de investigación, visualización de datos y narrativas que nos tocan muy cerca. Bueno, y Luciana, que nos acompaña también aquí, es también licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, periodista, y se dedica hace años a la comunicación digital con un objetivo claro: incidir en el proceso de toma de decisiones para disminuir las desigualdades y las injusticias de nuestra sociedad. Un poco ambicioso el objetivo. Bueno, pero además, a lo largo de su recorrido pasó por distintas instituciones gubernamentales y medios de comunicación hasta que hace 3 años se sumó al equipo de Amnistía Internacional como responsable de innovación digital. Su trabajo se centra en explorar nuevas narrativas y capacitaciones y dar capacitaciones sobre narrativas digitales y derechos de las mujeres para más de 160 personas de toda Latinoamérica. Además, forma parte del equipo docente de la materia Opinión Pública a cargo de Belén Amadeo de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gran prontuaria. Así que vamos a arrancar un poco justamente hablando del recorrido de ambas. Me interesa que empecemos hablando de algunas cosas que creen que han sido esenciales en su camino de formación y qué creen que quizás les dio las herramientas, pueden ser muchas cosas, para llegar a donde están hoy. Bien, bueno, gracias Flor por la introducción, es un gusto y que haya tanta gente acá escuchando todo lo que tenemos para traer un poco del universo de las redes sociales. Y bueno, ¿qué es, me parece, como la clave para poder hoy en día sentir que uno tiene las herramientas para enfrentarse a trabajar con, no sé, periodistas, políticos y distintas figuras importantes del universo, como algo así en general? Es ponerse a hacer, ¿no? Empezar a generar cosas con lo que hay al alcance de la mano. Creo que eso ha sido un poco como se dio en mi trayectoria, ¿no? Como, bueno, con el celular que tenía, en los espacios donde me daban así como el bracito para hacer algo, que al principio obviamente era no pago, porque sabemos un poco, esto creo que lo vamos a hablar después, de la precarización que tienen todos estos rubros, pero que sí les interesaba mi voz, mi mirada, y eso me permitió como ir desarrollándola, como desde, bueno, bastante adolescente, bueno, cerrando la adolescencia, ¿no? Desde los 19, 18 años, ¿no? De empezar a hacer como pequeñas cositas en medios, que fueron como la escuelita para cuando después el mundo se puso un poco más real. A la vez tuve la suerte de hacerlo, por ejemplo, más que nada en Beba, que fue un medio independiente y feminista que existió entre el 2018 y el 2024, que ponía en valor a los jóvenes, ¿no? Entonces es como que ponía en valor una mirada joven, cómo tenía un joven para aportar a la hora de producir, y como que, bueno, ahí tuve eso, la posibilidad de escribir notas, de hacer posteos de redes, de tratar de difundir iniciativas en las que estábamos trabajando. Y eso, empecé a hacer otras producciones que no sé, me pareció como que fue un puntapié clave, a pesar de que era algo, bueno, más bien voluntario, más como militante, en un sentido de militancia política y feminista, que fue una re linda experiencia para poder, no sé, pase así, para arrancar a meter un poco en esto. Sí, concuerdo. Para mí la clave es, obviamente, es muy difícil que le lleguen las propuestas a uno cuando ni bien está arrancando. Y también hay veces que uno no quiere exponerse, tipo, yo quiero ser influencer y ser creador de contenido, como es mi caso, que yo no soy influencer, no hago contenido para mis cuentas, hago contenidos para otros. Entonces, en mi caso fue proponer llevar contenidos a otras instituciones, a otros partidos, a otros medios, y llevar un sumario con opciones de qué puedes hacer, qué puedes proponer.
Y los medios, al principio obviamente los medios que no son mainstream te agarran porque estás ofreciendo contenido gratuito en el inicio, entonces me sirvió como para después uno cuando quiere como empezar a trabajar, llevar propuestas, tener ciertos contenidos publicados y decir, bueno, esto sirve. Y otra cosa que rescato también un poco y que aprendí con los años es aprender como a diversificar un poco mis habilidades, ¿no? Yo al principio como full periodismo, estudié periodismo en tele, redacción y aprender esto y lo otro. Y después me di cuenta que como también es necesario incorporar otro tipo de habilidades, por ejemplo, de producción, de creación de contenido, aprender a editar. Para mí es fundamental aprender a editar videos, por más de que no te dediques a eso, es como cuando uno se ofrece tener esa herramienta de saber editar, si es posible con Premiere y si no con otras aplicaciones como CapCut. Y después ir incorporando, yo después empecé a incorporar también cuestiones más relacionadas a análisis de datos con paid media y pauta y todas esas cuestiones. Que esto, mucha gente dice, bueno, especializate en algo y ya lleno con eso. Yo lo que hice fue saber un poquito de cada cosa y eso me sirvió para habitar diferentes espacios, porque fui pasando por diferentes espacios y ahí como que vas recolectando diferentes conocimientos. Bien, bueno, Lu, vos en una publicación en LinkedIn vos comenzás un poco describiendo tu trabajo de la siguiente manera. A ver. Creo que he hecho bien la tarea. Chan. Trabajar en comunicación siempre implica un desafío, encontrar nuevas formas de contar lo que ya se ha contado. Un Sí. poco también digo, en este momento donde quizá todos podríamos ser comunicadores en un punto, ¿no? Me parece que es muy interesante y de ahí viene la pregunta, que es ¿cómo creen que empezaron a construir, no sé si sus propias narrativas, pero quizás sus propias rutinas o formas de construir esos mensajes que creen que les dan cierto distintivo a la hora de construir esas creaciones de contenido, ¿no? Bien, bueno, ahí seguramente lo sacaste de algún posteo en LinkedIn. Sí. Yo, bueno, como dijo Flor, trabajo en Amnistía Internacional, que todo el tiempo estamos trabajando con temas nuevos que pasan en nuestra agenda, pero también trabajamos con temas súper básicos de derechos humanos, derecho a la educación, por ejemplo. Hoy justo mañana vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero como derechos súper fundamentales que son cosas que creemos como ya charladas y es como, bueno, encontrar una vuelta para ver cómo volver a hablar de eso de manera original. Y algo que aprendí un poco trabajando en el mundo de la creatividad es que, no sé si coincidirás o no, para mí un poco todo ya está inventado. La idea es como agarrar, mi fórmula de creatividad es agarrar dos cosas y mezclarlas. Y eso es lo que hacemos mucho en Amnistía, ¿no? Agarrar dos cosas que no tienen nada que ver y mezclarlas. Justo hablábamos antes de la campaña que hicimos para el 8M con Amnistía, que hicimos todo como una campaña en vía pública y en redes sociales, muy 360. Y lo que hicimos fue mezclar como lo que tiene que ver con la señalética del tránsito con mensajes que tienen que ver con la violencia de género. Y ahí fue como mezclar dos cosas que no tienen nada que ver y dieron lugar a una idea nueva. Y así es como lo vamos formando. Y en cuanto para quien no la haya visto, está en las redes de Amnistía Internacional. Es una campaña muy interesante que se hizo en vía pública. Fue una campaña que tenía dos partes. Por un lado la comunicación digital y por otro lado también la comunicación en vía pública, que eran esos carteles que hicimos de manera digital, llevarlos a la marcha, ponerlos en diferentes lugares. Y bueno, fue como un poco transformar esa narrativa de qué hacemos esta vez para el 8M, que ya hace 10 años vamos al 8M, claro. Era como, bueno, ya se hizo todo, que claro, puede ser nuevo hoy, y ¿no? siempre hay cosas nuevas, claro. Que para mí eso, como la creatividad es un ejercicio, ¿no? Y yo creo que es algo de clave todavía en era de la IA nos puede reemplazar un montón de cosas, yo la uso un montón para optimizar un montón de procesos. Ahora para los procesos creativos me parece que hay todavía el humano y para el humor que usamos mucho en Amnistía, Organización de Derechos Humanos, por lo que pasa claro, usamos mucho como un lenguaje poco institucional. Entonces como jugar mucho con el humor y con esas cosas creativas que todavía las máquinas no nos ganan, me parece. No respondí mucho a la pregunta, pero fue por ahí. Vamos yendo y viniendo de diferentes temas, pero sí, coincido mucho con esto de la cuestión del ejercitar la creatividad. Total. Porque, verdad, una inteligencia artificial por ahí va a replicar y van a estar mejorando con el paso de los años, pero hay algo todavía distintivo que la creatividad del ser humano y el humor para mí como una particularidad de cada uno que encuentra su tono, el diálogo más o menos lúcido en el que se puede consumir una idea. Todo eso una inteligencia artificial para mí por ahora no lo va a lograr. Yaru, vos en tu caso creo que sí trabajás para tu propia producción de contenido y para otros. ¿Cómo crees que has encontrado tu propio lenguaje, tu propio tono, tu propia forma de ir como construyendo esas
Sí, o sea, yo creo que como Lu tampoco me dedico a hacer las cosas para mí misma, si bien tengo algún que otro posteo o me ha tocado poner la cara en alguna que otro espacio, por ejemplo, no sé, en videos en Beba, ahora estoy haciendo videos para el medio Tabú, pero bueno, hay algunos espacios donde no les interesa que vos aparezcas, ¿no? No les interesa que vos seas el vocero o que, no sé, tal vez para que te llegue ese momento vas a tener que construir un derecho de piso de larga data. Ahora en Cenital aparecía una que otra cosa, pero no necesariamente como transmitiendo un mensaje propio. Y me parece que como cómo se construye eso, o sea, sin duda, tipo, trabajando en equipo, ¿no? Escuchando como a las personas a las que te encontrás cuando empezás a trabajar en un equipo de campaña, cuando entras en un medio, cuando entras en una organización. Había algo de eso, ¿no? De esos espacios de ida y vuelta, de mandar algo, de escuchar el feedback, de leer el comentario de por qué me editaron de esta manera, ¿no? Como de esta edición mutua entre los pares, que a mí me sirvió mucho, por ejemplo, para cuando me tuve que poner en la voz de Fundación Huésped y entender, no sé, los sís y los nos de cómo se habla de VIH, cómo se le dirige a la comunidad LGBT, cuáles son las problemáticas. Aprender cómo es ese lenguaje de la comunicación Re. de esa fundación en particular, que bueno, toca temas súper interesantes y muy relevantes y que no se puede hablar de cualquier manera de No, ellos. y estás muy auditado además, tipo, no te puedes mandar una cagada con respecto a, no sé, a cómo te refieres a las personas con VIH cuando estás hablando de Fundación Huésped. Claro. Así que eso fue interesante. Y después a veces te toca al revés, construir algo de cero, ¿no? Cuando estás en un proyecto en el que estabas construyendo de cero, nos tocó el año pasado intentar armar la estrategia de comunicación para un partido. Y también, o sea, todo surgía de esas reuniones de creatividad, de pensar qué nos interpela, qué conectaría con... ¿Qué podemos hacer que consumiríamos nosotros, ¿no? Que conectaría con nosotros y que cómo agarrar cosas de actualidad, de cultura popular, para transformarlas en algo que viabilice nuestros mensajes más de fondo, ¿no? Y hay dos cosas claves que sumo a la hora de hacer esto para mí, para cualquier contenido, ya sea una cuenta personal, un partido, una organización. Es clave, bueno, tener una identidad propia que puede construirse a través de la identidad visual, o sea, es decir, una marca a través de colores, de que yo veo un video y sé de lo que me estás hablando, o a través del contenido. Pero sí como identificar este nicho y pedirle al algoritmo, bueno, posicioname en este nicho y que la persona que me vea sepa de lo que estoy hablando, ya sea, como dije, a través de los colores, a través de lo que uno habla, pero sí como me parece clave definir a tu audiencia. O sea, eso es fundamental a la hora de hacer contenido, tener una audiencia definida. No necesariamente tiene que ser un prototipo de persona con ciertos intereses. Pueden ser varios, podés construir contenidos para diferentes audiencias, pero sí saber a quién le hablas y en base a eso también tener como bueno, ¿quién soy yo en redes? Como cómo me muestro, cómo hago que me reconozcan y cuál es mi valor agregado. Bueno, qué lindo, qué lindo. Ahora vamos a mirar un poco, no mirar, es todo parte de la misma conversación, pero precisamente dado que son ambas politólogas, me parecía interesante también traer un poco o intentar analizar juntas la época precisamente. Y creo que es también importante pensar un poco cómo ha cambiado, ¿no?, en estos años la comunicación en redes, al punto tal que, bueno, discutimos prácticamente en Twitter, nos informamos por Twitter, quizá, bueno, ahora compartimos algunas fotos en Instagram, pero no tan política, no, como digo, hay tonos que han cambiado en estos años. Entonces, la pregunta un poco que me interesaba hacerles es ¿cómo afectó o afecta el avance de estas oleadas reaccionarias o de ultraderecha en la creación de su contenido, en el pensar en producirlo? Y si creen tener o han encontrado herramientas para disputar un poco esa forma de la reacción constante, de cierto hostigamiento mediático hacia mujeres en particular y disidencias. No sé si hay soluciones que hayamos encontrado. Vos me dirás ahora con una institución más grande, pero yo por ahí tengo como dos casos concretos. Me pasó que en el 23 trabajamos en una campaña, que era una campaña de comunicación política, que en realidad era bancada por organizaciones de la sociedad civil, que se llamó Da Vuelta al Voto a Milei, que, bueno, buscaba como compartir una guía con herramientas democráticas para que transformara a las personas que tenés alrededor desde el convencimiento y tal, en la época, bueno, entre las elecciones generales y el balotaje. Y ahí, no sé, yo tenía 23, cumplí 24 creo en el medio, estaba como muy emocionada, bueno, dale, yo aparezco, video, vamos, hacemos una gira de prensa, hablé con todas las personas que conocía, fuimos a Futurock, a Gelatina, a Nacional Rock, a Mate, hablamos en varios streamings sobre la campaña, qué sé yo, y me pasó que al par de meses un influencer que se llama Tipito Enojado agarró su entrevista y me hizo un video de 1 hora diciendo que yo era una repelotuda, no sé, que lo que estaba diciendo era terrible,
y que era, no sé, antidemocrático, violento y manipulador, y como que me sentí re zarpada, o sea, como... Muy expuesta. Sí. Y hoy en día lo pienso 2 veces, ¿me entendés? Tipo, no es tan fácil, la verdad, y sobre todo cuando era en ese momento ya se había desintegrado la campaña, bueno, ¿quién me va a contener a mí si esto realmente escala, si los seguidores de esta persona me vienen a buscar? No sé, por suerte no escaló mucho, pero bueno, ahí se me abrieron todos los escenarios porque sí vimos otros casos de persecución fuerte, de doxeo, como mucho más intenso, y yo me asusté, debo decir. Y después el caso Beba, que bueno, también, ¿no? Como en esta época donde hay una retirada del feminismo, donde el varón individual, o sea, crece esa figura, se exacerba la violencia en ese sentido, como que, no sé, todo eso también después impacta en que, no sé, no hay financiamiento, bajó el consumo de los contenidos que hacíamos. No es una ideológica, sino que, digamos, se traduce Obvio. en algo tan tangible como Plata. que no te den ningún tipo de financiamiento para proyectos que por ahí en otra época hubieran sido súper financiados. Sí, del Estado, tipo grants del gobierno, y bueno, no sé, después impactó mucho el tema de USAID, que era una plata de Estados Unidos cuando ganó Trump, que se cayó a todo el mundo, le explotó todo, no es que nosotros teníamos ese financiamiento, pero Beba cerró también, o sea, no por esto, también por una cuestión de crecimiento y de que no se puede sostener muchas cosas sin plata durante tanto tiempo, pero bueno, esto fue un motivo también de la época. Que bueno, que no resiste por ahí mucho tiempo. En lo del individuo, total. Sí. Exacto. Bueno, un poco me sumo y voy a citar a la filósofa contemporánea Taylor Swift. Haters gonna hate. O sea, uno siempre que, sobre todo cuando está en cuando se expone o expone una idea, siempre va a haber. Nosotros siempre nos pasa que tenemos el lado A, el lado B, y si haces algo que crees que estás hablándole dirigido a un público, ese público te puede saltar con, pero esto no lo... Entonces, para mí ahí hay una clave de como no puedes conformar a todo el mundo, eso por un lado en cuanto a los contenidos que uno hace y la agenda que cubre, o sea, es imposible cubrir todas las agendas hoy en día, por lo menos trabajando en una organización de derechos humanos que no es derechos humanos, que sí es derechos humanos, entonces es muy difícil cubrir todo y siempre va a haber como ese hate. Sí, obviamente hay varias cosas que rescato de Yara, que es cuidar la imagen. Nosotros en Amnistía hay un informe que salió hace poco que se llama Muteadas, que habla se analizaron muchos casos alrededor del país de periodistas mujeres y disidentes, que dice que 7 de cada 10 mujeres fueron hostigadas. Sí, es un montón. 7 de cada 10 mujeres fueron hostigadas está hecho en los últimos 3 años por redes sociales. Sí, por redes sociales hostigadas, que sufrieron violencia digital. Hicimos una guía de qué se puede hacer ante la violencia digital, la pueden buscar. Eso como que hay ciertas herramientas. Pero me parece que en torno al hostigamiento y a la nueva función de redes, como que me parece que tenemos 3 alternativas. O sea, para mí yo creo que nosotros acá no hablo en nombre de Amnistía, hablo en nombre de Luciana, pero sí hablo un poco con las cosas que trabajamos en Amnistía, que yo creo que hay 3 cosas fundamentales. Uno, como personas, exigir que se garantice la libertad de expresión, que se garantice la libertad de prensa, que no haya censura, exigirlo a nuestras autoridades. Y también exigírselo a las plataformas, ¿no? Porque las plataformas también tienen políticas de privacidad, políticas de cómo regulan la discusión pública, el debate, el doxeo. Chicos, el doxeo me parece, o sea, es ese hostigamiento que se hace a un nivel de... Sí, expliquémoslo por ahí. Que te muestran tus datos, o sea, que te publican cuál es tu dirección. O sea, exponen básicamente datos personales de la persona a la cual están hostigando y la persecución excede la violencia digital ya. Sí. Y sale del mundo, si lo hacemos esa división, que es como un debate de si existe el mundo online o offline, sale de ese mundo como online y ya hay casos de personas que fueron a la casa a buscarlas, hicieron... Sí, tiene traducción en la vida real, la no violencia es digital, solamente... sí, exacto, tiene cosas concretas, entonces hay cosas por hacer, no es que está todo perdido. Sí creo que hubo un cambio de paradigma en cuanto a estos últimos años, en cuanto al hostigamiento digital y sobre todo lo que sufren las mujeres o disidencias. Sí, y por ahí en ese sentido como mi aporte o mi lucha contra eso es, bueno, más mujeres hablar, siempre estar, bueno, falta una mina, por ahí hay muchos tipos, por ahí todos los videos, no sé, ahora hicimos este proyecto con Flor que tuvimos financiamiento del Banco Mundial. ¿Querés contar un poquito más, de paso? Sí, véanlo pronto, va a salir en Cenital. Participamos, cosas que están al alcance, hay que llenar formularios, o sea, ustedes encuentran formulario que llenan, o sea, a mí eso realmente me ha llevado a lugares inesperados. Entre ellos hice un taller de Media Party, que es un congreso de periodismo que sucede ahora, no sé si lo conocen, el 2 y 3 de octubre, 2 y 3, 4 de octubre, que está re bueno para hacer networking, para conocer actualidad de la innovación periodística y tal. Y con Banco Mundial, que era sobre datos, periodismo de datos. Yo nunca, no sé datos, o sea, no sé mucho de esa parte,
Pero me alié con una piba que la vi un poco más ducha que yo en eso. Yo dije, bueno, yo soy buena con las narrativas, con la parte visual, y con contar historias. Vos sabés más de esto. Presentamos una propuesta que tiene que ver con reconversión laboral de mujeres con IA. Y eso es lo que, bueno, estamos ahí por publicar una nota y algunos videos entrevistando mujeres. Decidimos, por ejemplo, que todas las personas que trabajan en el equipo son mujeres, que después todas las entrevistas son mujeres. Ahí vas metiendo tu cosita, ¿no? En general, casi todos los videos que hice de amplificar notas son con mujeres, con Alexandra Cohen, con Noé Berral Grijera, con Romina Sanelato. No es casualidad. No, claro, digo, es un poco esto que decís, como el ir encontrando dentro de lo armado que está todo en el sistema de los medios, un poco cuáles pueden ser tus aportes, que al final también eso dan cuenta de lo distintivo que uno puede hacer y crear en ese espacio. Bueno, y un poco también en este espíritu, que creo que quizás es una discusión que ya la tocamos, pero está buena retomarla o organizarla mejor. ¿Creen que hoy las plataformas en particular, o sea, perjudican a las mujeres que justamente intentan disputar estos sentidos comunes, ¿no? En este momento, en esta época? ¿Creen que es efectivamente así o que, no por ponernos conspiranoicos, pero digo, sí, hay un señalamiento, hay algo que es diferente respecto a ciertas audiencias y no a otras? Respondo después. Sí, Yo no creo que haya algo contra las mujeres. Sí creo que, esto lo sabemos todos, que hoy la atención es el bien más preciado por todos, por el sector privado, el sector público, y es lo que se disputa en las redes, un poco captar tu atención. Tu tiempo. Tu tiempo, exacto, el tiempo. En la era de la posverdad, donde la verdad ya no vale, y todo es como clickbait y buscar tu atención para monetizar eso y de ahí sacarte datos y monetizarlo. Entonces creo que eso se conecta con justamente los contenidos con cierta profundidad, con cierta reflexión, entran un poco a pelear atención con esos contenidos que lo único que buscan es captar tu atención. Y obviamente que, pero muchas veces los contenidos que requieren más profundidad van a ser los más pensados, los más verificados con fuentes, y puede caer ahí que los contenidos que nosotras asociamos al feminismo terminen en esa rueda en comparación a los contenidos que son fake news o clickbait que solo buscan el click. Entonces puede caer ahí. Y sí hay otra cosa que hasta hace poco TikTok no permitía, los contenidos que hablaban explícitamente de política los baneaba, por ejemplo. Entonces hay algo también de que las plataformas van a buscar que vos te quedes ahí metido y te ponen esa burbuja, no sé si escucharon el término burbuja de filtro o cámara de eco, que te ponen en ese barrio digital cerrado para que vos no salgas y te empiezan a mostrar todas las cosas que vos coincidís. Entonces, claro, justamente para de alguna manera que creamos que siempre las mismas personas, los mismos temas, los pensamos todos igual, con las mismas ideas, y en realidad, después el mundo es mucho más complejo. Sí, y caes en lo que se llama un sesgo de confirmación. Exacto, ¿no? En el cual buscas contenido que te esté de acuerdo de lo que vos, que reafirme tu emocionalidad, sobre todo porque estamos atravesados por la emoción. Y lo digo en un buen sentido, todo lo que hacemos de identidad tiene storytelling emotivo, pero bueno, mucho de las redes sociales busca que vos reafirmes ese contenido y que te conforme lo que ves. Entonces te muestra contenido o que te va a conformar o que está atravesado. A mí me llega capaz el contenido de alguien que no concuerdo, pero mediado por un interlocutor que sí estoy de acuerdo. Entonces, como al aislarte en esos barrios digitales, esas burbujas, los contenidos que son un poco disruptivos quedan medio fuera de los nichos. Por eso hablaba de los nichos, porque también si no podemos combatir a este sistema, nos sumamos. Es bueno, ¿cómo entramos a esa burbuja? ¿Cómo somos partícipes de un nicho? Sí, yo no lo llevo tal vez tanto el tema del género, pero sí quizás más hablar de política o, no sé, como disputar un sentido de época, ¿no? Del individuo, de esta cosa neoliberal, de derecha, que bueno, son cosas por lo menos de las que yo personalmente no me inscribo, obviamente, creo que se da cuenta de todo lo que venimos trayendo un poco hasta ahora. Sí, es verdad, como que también siento que esto, ¿no? O sea, hay como una corrida contra el feminismo, contra las mujeres que hablan y que piensan. Hay mujeres, en los medios o que son conocidas por tener opiniones políticas interesantes, por investigar, por debatir, por meterle profundidad a lo que hacen, y después eso justamente sale a competir con Luzu TV, que tipo, con toda la onda, lo único que veo hace una semana que muestran es, no sé, Ángela Torres, que incluso es alguien que muchas veces se ha pronunciado, jodiendo con el otro pibe que la quiere invitar a salir, y eso se hace. Bueno, pero eso te iba a decir, como digo, si el horizonte de las redes hoy es buscar que la viralización del contenido como dé lugar,
van a conseguir las visualizaciones que están buscando. Creo que hay que hablar ¿cómo de... hackeamos eso? Me parece que ahí está Hay lo que ser interesante. graciosas. Hay que ser graciosa y bueno, no sé, hay que ser única porque hay que ocupar ese espacio y nada, y decir algo que tenga 2 patos en fila, no sé, onda. Igual. Que algunas lo hacen, pero no No, sé y también tanto. digo, no sé, o quizás más que creer que, bueno, Luzu solo va a poder llegar a eso, digo, también usar Luzu como una plataforma Total. tremenda para hablar de estos temas y Total. como un poco incomodar en esa manera o provocar esa conversación en el lugar menos esperado, ¿no? Como algo de eso, pienso. Para mí, no es excluyente como en el sentido de... Nosotros todo el tiempo jugamos con memes y usamos el humor y como para mí la clave es lo que dice Yaru, como o ser gracioso o ser emotivo o impactante a través del gancho, o sea, utilizar un gancho que sea como una introducción que capte tu atención, que eso sí puede ser algo más superficial, así, y luego sí utilizar como cuando retenés la atención de la persona, difundir información, luego de haber captado la atención con un buen hook. Un hook es como el... Sí, como gancho. el gancho, precisamente. Bueno, y un poco, otra pregunta que ahí me quedó bollando es, quizá también da un poco de qué hablar, pero creo que la fuimos tocando, ¿no? Como, ¿creen que hoy, en esta era de los algoritmos y la inteligencia artificial, ¿creen que estamos como deviniendo un poco más como estúpidos y estúpidas a la hora de comprender lo que se nos está diciendo? De verdad, como digo, hay o sea, no porque tenga así la información científica sobre si el cerebro se está estupidizando o Salió no. un estudio de MIT, vos sí, ok, que buenísimo. dice que hacemos menos conexiones neuronales. Bárbaro, genial, buenísimo. ¿Y qué creen que digo? Porque, o sea, son las mismas audiencias que nos van a ver el día de mañana cuando estemos armando nuevo contenido. O sea, tenemos que poder dialogar con esas premisas o esos, digamos, no sé la palabra, como... Es un poco el campo de juego, y que no quiere decir igual que somos todos estúpidos, sino que quizás hay algo de cierta chatura en la discusión que, bueno, tenemos que un poco jugar también con eso, con lo que decías, como quizás no forzar un poco la conversación a que se profundice inmediatamente, sino que, bueno, utilizar eso como enganche, no sé qué piensan. Yo tengo una mirada como mucho más usar la IA, sobre todo después de haber hecho estas preguntas en el proyecto, ¿no? Que tiene que ver con cuántas mujeres van a ser reemplazadas en sus trabajos por la automatización, no sé, en los próximos años, que son preguntas que no están ni claras ni cierran. Y una de las respuestas tiene que ver con el reskilling, que es aprender las habilidades digitales. Las mujeres usamos menos ChatGPT que los hombres, lo dicen las estadísticas de ChatGPT, literal, tipo un estudio. Y entonces, usarlas, aprovecharlas, ver videos, también hay muy buenos contenidos que hablan sobre, no sé, cómo se usan los agentes, y después toda la parte de generación de imagen y video, yo he visto cosas muy zarpadas que me divierten y me interesan, o sea, esos videos de tipo, te despertás en el Antiguo Egipto, y no sé, de repente es tipo, aprendí como algo sobre el Antiguo Egipto con este video, y no sé, esos materiales me parece que están buenos y que hay que hacer más de esas cosas y usarlas para que eso, no ser reemplazadas, y que sigan aportando valor. No quiere decir que todo lo que esté hecho con inteligencia artificial me parece que quiere decir que va a ser una cagada. No, pero aprovecho. Claro. Úsenlo. Ese es mi mensaje después de todo. No, o sea, para mí, si hoy no usas IA, tenés de verdad tenés una skill menos. Hay que incorporarla, pero porque eso es lo que demanda lamentablemente el mercado, y no solo el mercado, sino porque es útil, a mí me es muy útil en un montón de cuestiones laborales. Sí creo que en cuanto a las audiencias estupidizadas, yo creo que hay algo de audiencias como saturadas también, saturadas de información. Me parece que ahí está la clave. Que estamos todo el tiempo recibiendo todo el tiempo de información. El otro día veía que el tiempo de atención de un TikTok es de 5 segundos. Vos en 5 segundos tenés que captar la atención a alguien. Me parece una locura que en 1, 2, 3, 4, 5 yo tenga que captar tu atención. Entonces me parece que es un poco esto de... Estamos con sobreinformación, saturados, y eso, bueno, puede generar a la larga que el mucho uso de TikTok, el mucho uso de la IA nos ponga, es verdad que es una dopamina inmediata que nos abstrae del mundo. Es que sí, recontra, y también esto de la capacidad, bueno, de poder discernir entre aquello que me están diciendo que puede llevar un tiempo de proceso, de construcción de la idea, y no 5 segundos, a un TikTok, digo, como, en eso digo que quizás estamos deviniendo un poco más, no sé si antisociales sería la palabra, pero sí, digo, hay una saturación para el pensar que quizás lleve más tiempo, ¿no? Yo, como la joven de los equipos, siempre digo que no hay que subestimar las plataformas y que tipo no hay que subestimar TikTok y que TikTok es para el baile, porque muchos piensan eso, sobre todo la gente más grande con la que te encontrás a la hora de generar contenido para esas plataformas.
Y ahí también hay que defender ahí como lo también propio, claro. mi lucha, contenido duro, explicativo, no sé, acá, metámoslo acá, y así y ha funcionado. Por el video que hicimos con Noé Barral, no sé, ella hablando sobre los ajustes de la motosierra, listando, tipo, bueno, mira, ajustó acá, tipo, y no sé, tú un análisis de ella del tema, le fue súper bien, no era nada muy complejo, y hablaba de política, una mujer hablando de política, y como que, bueno, transmitía y estaba súper alineado, me parece, como con lo que sale en el medio. Y luego, no sé, me pasaba por ahí haciendo las entrevistas para el proyecto del Banco Mundial. Había las chicas por ahí decían, bueno, no sé, las preguntas del TikTok eran más boludas. Yo tipo, no, o sea, contestá igual, con la misma, o sea, seriedad con la que contestarías la entrevista en profundidad sobre el tema, o sea, ponele, no subestimemos los mensajes. Yo veo cosas de ingeniería en TikTok a veces, o sea, y no sé nada de ingeniería. Ahora ya, yo empecé a trabajar con TikTok hace mucho, hace 3 años, cuando recién había aparecido. Al principio sí era tipo, o bailes, o qué es eso, ¿no? Sí, bueno, como siempre, ¿no? Primero resistencia. Claro. Y me acuerdo que en los equipos de comunicación digital era como, bueno, el contenido de TikTok de última es el que se replica en Instagram, o es ad hoc. No, o sea, hay que pensar una estrategia de TikTok, son contenidos diferentes, lenguaje diferente, y hay que usarlo, porque muchos vienen y te dicen, bueno, ¿por qué no hacemos esto? No usas TikTok, no entendés el chiste, es como que parece que me estás hablando en Facebook. Lenguaje de Facebook cuando empiezas a hablar de TikTok, porque son lenguajes separados, formatos separados. Eso sí, también, yo no soy, o sea, en los espacios que he elaborado, siempre trato de hacer 2 contenidos distintos, para Instagram y para TikTok, y concuerdo igual con Yara que es como, o sea, esa subestimación de TikTok existe y se pueden hacer contenidos profundos. Nosotros ahora estamos también trabajando con Cami Valero, no sé si la conocen, que hace unos contenidos de política y justicia internacional, que yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar, hicimos un guión y me dice, esto va a durar 3 minutos. Yo me quedo como, ¿cómo 3 minutos? Tipo, y eso YouTube, te sé, busquémoslo en YouTube. Otro me dijo, no, tranqui que si... Como yo confía. Ella tiene una audiencia súper fidelizada en la cual la gente tiene 1 millón de views en TikTok de videos de 3 minutos explicando el conflicto en Sudán. Y lo explica y solidificó una audiencia, y esto que dice Yaru, no es que por ser TikTok todo el contenido es una boludez, todo el contenido es un bailecito de un trend, sino que hay profundidad ahí también. Y me parece que ahí la clave está también en diversificar formatos, ¿no? Como pensar cómo contar en TikTok, cómo contar en YouTube, en Spotify, como para combatir esa estupidización. Recontra, sí, como también esto, el estudiar con meticulosidad y casi una cosa medio quirúrgica, cómo es el lenguaje en cada red social, porque al final es también un poco cómo vamos a construir nuestro propio lenguaje en ellas. Total. Bueno, podemos abrir un poco el espectro de preguntas. No sé si hay alguien que quiere consultar. Sí, me tengo que ver esto. Bueno. Bueno, se habló en un momento de la burbuja de eco, un concepto muy interesante, no lo había escuchado, pero ¿cómo se hace para romper? ¿Qué herramientas hay para romper ese cerco y que se termina siendo tan repetitivo y que terminas como encerrado? Bueno, ¿qué herramientas hay para romperlo? Decís como, bueno, gracias por preguntar, decís como creador de contenido o como consumidor, o ambos. Y ambos, pero como consumidor también. A veces me pasa, digo, bueno, ¿por qué le habré hecho yo al algoritmo para que todo el tiempo me ponga esto? Evidentemente algo hice, pero también lo quiero romper, pero bueno, también como creador de contenido y como pensando si estás como haciendo un programa o bueno, para que no te encasillen ahí. Sí. No se puede. Es complejo. Hay ciertas fórmulas. Primero, a mí me gusta entrar a... Yo uso mucho TikTok, entonces voy a hablar un poco de TikTok, pero a mí me gusta, por ejemplo, entrar a ver el feed de TikTok desde un navegador, o sea, incógnito, por ejemplo, entonces que no tenés el algoritmo, porque muchas veces estamos en nuestras burbujas y crees que todo el mundo está hablando de eso. Entonces, bueno, utilizar, no sé, Google Trends, qué es lo más googleado, como ir a tendencias, salir un poco del propio algoritmo, porque si no, y más allá de, obviamente, el algoritmo te muestra con lo que vos interactuar. Entonces yo empiezo a seguir cuentas que van más allá de mi ideología y es como que el algoritmo dice, ¿qué onda? Que está siguiendo a todo el mundo. Y sigo a todo el mundo de un montón de ámbitos como para poder mezclar. Y nosotros, o sea, a mí lo que me funciona mucho, perdón que sea reiterativa con TikTok, pero es... TikTok lo que hace es ubicarte, es como el nuevo Google y te trata de ubicar en esos nichos
Y le funciona mucho lo que es las keywords, que son las palabras claves que se pueden usar en hashtag o en subtítulos. Entonces, bueno, tratar de tener muchos nichos. Sería como, bueno, ¿querés hablar de este tema? Nosotros en Amnistía hacemos, bueno, cursos. Entonces tenemos toda una estrategia orientada a la venta de... No es venta, porque son gratis. Pero la difusión de cursos, como que darle visibilidad a los cursos de educación en derechos humanos. Entonces tratamos de entrar en ese algoritmo. Después, otro algoritmo en relación a la represión. Entonces tratamos de entrar en el derecho a la libre protesta. Entonces ahí, mediante como hacer varios nichos, uno puede ir como encontrando nuevas audiencias. Y por último, perdón, y ya les los dejo, pero también interactuar, esto es clave con otros creadores de contenido que tengan otras audiencias. Nosotros cuando hablamos con Cami Valero dijimos, hagamos cosas en conjunto, porque vos tenés una audiencia que a mí no me llegó, y ahí es como que también cruzar nichos. Sí, o sea, creo que la parte colaborativa es la herramienta. Pienso que los espacios donde yo trabajo y trabajé, que son diversos, no se puede, o sea, es muy difícil y al revés, lo usamos a favor, o sea, ¿no? Entender bien a quiénes tenés, quiénes son las personas que te consumen, qué es lo que quieren ver, y bueno, ir viendo cómo se lo podés ir dando y cómo lo podés ir generando a la hora de, no sé, de escribir un guión, de pensar un posteo, de pensar una estrategia en un sentido más macro, y sobre todo eso trabajando en política, ¿no? O sea, no sé, siempre va a tener un objetivo, ¿no? O sea, reconvencer a los tuyos, a los que están medio en gris, en general uno va a tratar de agarrar el gris, pero no esperaría yo que con mis tatuajes y mi pelo tenido hacer un posteo que le caiga bien a Gordo Dan. Claro. Está un poco difícil, no lo creo poder hacerlo y no sé si yo tengo la fórmula para eso. No sé. Gracias. ¿Alguien más? Como flequilluda sería el concepto. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá, ante todo, muchas gracias. Y mi consulta era más que nada porque habían hablado de sumario y un poco como entre líneas del portafolio. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta o cuáles son como los contenidos o las cosas dentro de ese sumario o portafolio que tenemos que tener sí o que tenemos que apuntar para tenerlo robusto para buscar... bueno, ¿quién contrate para hacer contenido en medios? Más o menos. Sí, yo creo que la clave igual es los contactos. Pero los contactos en un sentido de, bueno, cuando ves que a alguien te gusta lo que hace, mostrarle interés, repreguntarle, mostrarle que estás disponible. Sí, o sea, tocar las puertas. Siento que como que las cosas que más se me dieron fueron así, después ahí empieza un poco, una vez que ya enganchás, empieza el boca en boca y falta gente para trabajar, y sobre todo esto de redes, tipo, no hay muchos. Porque es eso, como que todos tienen esa mirada más romántica del periodismo, de la redacción, de soy Ernesto Tenenbaum en la página 12 en 1990. Bueno, la nata, no sé, tipo, no sé si existe más eso, y entonces yo banco a hacer, no sé, tu editorial, tu data, tu lo que sea, a través de lo audiovisual. Y bueno, siento que cuando empiezas a ver eso, empezás a llamar. Pero en el portfolio, después se los recomparto. Tengo mis videos que más me gustaron a mí, los más virales. Por ejemplo, tengo mucho video porque para mí mi fuerte está en hacer videos. O sea, hay algunos posteos, colaboraciones que hicimos cuando trabajaba en Huésped con otras organizaciones. El documental que hicimos con Beba, no sé, las cosas lindas las fui poniendo. En su momento ponía cosas que hacía en la facultad. Y bueno, hay que ir reemplazando, curándolo, mostrándole al compa a ver si está bueno, si es una garcha. Sumo eso, ¿no? A lo que también hablamos ayer, creo, o en otra clase, ahora ya estoy un poco mezclada, pero esto, mantenerse como actualizadas también, en el criterio propio, ¿no? Digo, sí, muy importante. ¿Qué puede ser interesante hoy, qué no? Quizás pasa de moda algo y de pronto decís, bueno, esta forma de comunicar ya está, no configura hoy una masa de gente que puede hablar de este tema. Bueno, ¿cómo lo reintroduzco, no? Digo, mantenerse como ahí, como vitales también en eso, piensa. 100%. Suscribo, y un poco cuando Yara dice como... Cierto. Cuando Yara dice como contactos, ninguna de las dos tenía contactos tipo de, no sé, que heredamos o que alguien vino y me dijo, che... Mi papá periodista me llamó a mi jefe, no. Que no está mal, no somos nepo babies, ojalá, pero no lo somos por el momento. No está mal entrar así, pero sí algo cuando dice contactos es como, no sé, ir a un evento y bueno, ser cara dura, ¿no? Como ir, mandarte y ser cara dura y decirle, che, te hago un contenido, che, te falta alguien... O sea, yo empecé, ahora
mi puesto es responsable de innovación digital, que es como un poco un puesto que engloba todo, sí. Pero empecé siendo CM y como CM es muy proactivo, ¿no? Che, te voy a cubrir un lugar, mira, Sí. voy a este lugar, te hice este video, te lo muestro. Entonces como muy ser proactivos y recomiendo que si se quieren meter en este mundo, empezar como CM es como una muy buena escuela y después como bueno ir diversificando. Ya no estoy más dedicada capaz a la producción de eventos, de informes, de lo que sea o de campañas más generales, pero empecé cubriendo un político y yendo los domingos a los cafés que hacía y así empecé y ahí uno se va haciendo contactos y va como armando su propia agenda desde cero. O sea, yo no tenía nada que ver en el mundo de la política ni en el mundo del periodismo. Sí. Y algo clave también, el contacto a veces no es el jefe, tipo, es mi amiga que un día en su organización le falta alguien y me llama a mí y hoy la llamo yo a ella y así. Porque, por ejemplo, yo creo que si no sé cómo entras y tal, se abre una búsqueda, mando un CV, pero justo conocía de amigos, bueno, che, arrimá mi CV un poquito más arriba que el del otro y eso te sirve. Después ya hay otras cosas, obviamente, con el que ya trabajaste, que te llamó y eso, pero eso, los pares también son quienes te van a reayudar a conseguir laburo. Gracias. No, por favor. Hola, muchas gracias por estar acá. Y quería preguntarles para ustedes, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las cosas que más engagement generan en... Es una buena pregunta. A nosotros lo que más nos funciona, pero esto es, yo estoy hablando ahora de la amnistía, que es donde más hago contenido, mucho es como muy buen clickbait el discurso de famoso. Entonces poner como un discurso de un famoso, Lali hablando de una cuestión de orgullo y después metés, bueno, los derechos del colectivo LGBT. Pero siempre enganchar como con un famoso hablando, como que los fans se quedan mirando, lo ven, y a nosotros nos funciona mucho eso y después sí jugamos mucho con los memes, el humor. Hay como una buena diversidad de formatos. Los memes de humor, o si no, un dato duro, tipo, cada 5 minutos una niña se convierte en madre en Argentina, que es real, ese dato, y lo pones y no es una placa sólida con el dato. Entonces, como jugar entre el dato, lo que está en tendencia sobre capaz algún discurso y aprovecharlo. Sí. No sé. Es difícil la pregunta, obviamente, porque depende mucho. Me parece que la respuesta de la actualidad es un huésped era la actualidad. O sea, como que era súper la noticia del día y ver cómo puedes transformar la noticia del día en algo que hable de tu misión y visión y eso. Entonces, eso está buenísimo. Me pasa que en Cenital ahora justamente estamos en esa exploración porque no trabajamos con actualidad en ese sentido, entonces yo no tengo la posibilidad de subirme a un discurso de alguien que ya salió, bueno, baja el video de Lali y subilo. No, o sea, va a tener que escribir a alguien algo más profundo sobre el tema y después vamos a tener que buscarle y bueno, ahí tiene que ver con escribir un muy buen guión, como que sea muy beitero el gancho, que llame la atención, ver cómo eso se puede sacarlo, a ver si lo publicamos justo cuando está pasando algo relacionado, cuando tenga una fecha. Y eso, y a veces han surgido otros contenidos originales que le han salido muy bien. Me acuerdo en Huésped hicimos uno que era sobre tocarse los huevos para detectar el cáncer de próstata. Con unas que era un video que habíamos hecho 2 globos con harina, una explicación de un voiceover y tenía, no sé, 10 millones de visualizaciones. Como que a veces tenés suerte y enganchás algo, le encontrás justo la gracia y anda. Pero es verdad que la actualidad es un muy buen lugar para empezar a encontrar el engagement y el bait. Orgánico también, lo que dice Yara. Para mí, a nosotros lo que más nos funciona muchas veces es lo menos producido también, porque se busca mucho la autenticidad. Entonces, cuanto menos producido, sobre todo en videos, ¿viste? Funciona mejor. Bueno, pero ahí también hay muchos videos muy producidos también Bueno, que hay van. como un Sí. hay dos cosas. Bueno, que hoy se está, no, porque hoy se está gastando mucha plata en producción audiovisual. Eso hablábamos, ¿no? No sé, fue con vos. Pero la que parezca auténtico, quizá. No, pero hoy en día hay gente que son creators haciendo videos que parecen cine y tipo que les va muy bien. Yo consumo mucho si me gusta ver, digo, bueno, me gusta ver un video clavero. Yo ver eso, o sea, que vean lo clavero. A ver. Entonces, bueno, aprovecharlo cuando haya plata para subirse y meterse y hacer unas buenas producciones. Ahora estamos haciendo una campaña en Cenital, así también muchos videitos y es como, bueno, bien, tengo financiamiento, lo tengo que hacerlo todo yo. Ya llega, en algún momento llega ese momento. Claro, bien. Yo tengo una. Bueno, hola. Entendiendo que crecimos en general como sociedad con un mundo de los medios y viendo hoy en día lo rápido que se transforman, ¿alguna vez reflexionaron de cómo podría ser a futuro, con qué nos vamos a encontrar de acá a 10, 20 años en los medios de comunicación?
Es tremenda la pregunta, porque justo, o sea, nada que ver con lo que tiene que ver. El otro día hablaba de que yo cuando estudié periodismo, TikTok no existía, por ejemplo. Yo empecé a trabajar con TikTok, con políticos. Y decía como, bueno, yo estudié toda una carrera que encima era re práctica, estudiaba y hoy como para mí es fundamental, si sabes hablar de comunicación y periodismo, hablar de ciertas redes sociales, cuando la estudié no existía. Entonces yo creo que hay algo de, es muy difícil estar como al día todo el tiempo. No sé si te parece, cambió el algoritmo de Instagram todo el tiempo. Todo el tiempo cambia y es como, bueno, a veces no puedes seguir cada cambio de algoritmo porque no puedes modificar todo en base a lo que te exige la plataforma, porque es muy difícil. Aparte tampoco sabes qué es verdad y qué no. Sí, yo creo que nos dirigimos hacia, no sé, me la tiro, como que así pienso, como a un ecosistema súper fragmentado, la verdad, en el cual como están como medio estas burbujas, en la cual a mí me pasa un montón que ahora viene alguien y me habla de todo un gate de TikTok o de un influencer que tiene 5 millones de seguidores y yo tipo, no lo conozco y yo estoy todo el día consumiendo redes sociales. Es como, ¿cómo no me llegó este cantante, este TikToker, esta nueva cuestión que pasó en las redes? Y vos decís como, ¿cómo pasó? Yo siento que nos dirigimos a eso. Claro, sí, hiper fragmentado. Nunca te vas a enterar. Nunca te lo cruzás hasta que capaz, bueno, escala a un nivel más masivo y se convierte en diputado, ni idea. O presidente. O presidente, pero digo, acepto que escale y vaya. Sí, igual, como son creo que dos cosas que están en tensión. Por un lado, el mundo hiper fragmentado y etcétera. Pero sí, igual, los medios de comunicación tradicionales, masivos, siguen existiendo y siguen empezando y siguen marcando agenda. De hecho, marcan mucha agenda. Creo que el mundo de hoy convive en muchas agendas, pero no es que para mí no se van a extinguir los medios tradicionales, pero van a convivir como con este público súper mega fragmentado. No sé, ¿y algo que decís? No sé. No sé, sí me identifico mucho con esto que decís, que yo recuerdo que tipo peleé durante mucho tiempo de no bajarme TikTok y después peleé para que no lo abramos en web, también porque no sé, decía, bueno, mucho más trabajo, esa exploración, y después es como, hoy en día es tipo mi caballo de batalla, mi expertise especial, mi pasión, como que, no sé, como que por eso también cuando llegó la IA, yo intenté como volcarme, aprender a usarla desde temprano, estar viendo videos de cosas de las novedades, para intentar ser menos reticente al cambio. Porque siento que es eso, que nuestra generación, aunque sea, tiene que ser más maleable a que todo va a avanzar a una velocidad que en los 90, en la redacción de Página 12, por ahí durante 10 años fue igual, durante 20 años fue igual, y esa gente yo la veo re perdida. Bueno, sí, más del país, pero yo estoy trabajando con estos, con Ernesto y con María, con gente, y no saben qué es un video, dije, no puede ser, vos estás todo el día en cámara hace 20 años, hace 40 años y te asustás y se te pide hacer un video para redes, como me gustaría quizás llegar a mi tardía profesión como más o menos en tema con las cosas que van pasando, por lo menos eso es lo que puedo decir, sea lo que sea. Trabajemos con robots. Trabajemos con el robot, cuando esté robot, no nos peleemos con el robot porque no sé si Claro, sí, vamos a poder evitarlo. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Muchas gracias a ambas por participar, por sumarse. Me lo puse muy mal. Y a la gente, sí, y además no es que no estaban con el celular, tipo una cosa me parece inusitada. Totalmente. Como que sentí retento. Gracias. Gracias, Flor. Vamos a Flor que organizó esto. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudiantes de aquí del ISER por organizar toda esta Semana de la Comunicación. Nos pueden encontrar también en las redes del Centro de Estudiantes ISER. Y ahora prontito arranca otra charla, así que bueno, quédense. Queda subido en el canal de YouTube 6 TV, ahí va a quedar esta charla. Perfecto. Gracias, Vin. Bendición para mi mamá. Gracias.